Vamos a empezar. La clase de hoy va enfocada a tablas dinámicas, como pueden ver en el nombre del archivo. Así que vamos a tomar esta base que viene en el archivo y a trabajarle un poquito y pasamos a ver las principales funciones de lo que es la tabla dinámica. Voy a hacer una hoja nueva para dejar el problema aquí aparte. Voy a copiar los datos y le voy a dar formato de tabla. ¿Ya? Esto es lo que les quería comentar la vez pasada sobre otro de los beneficios que tiene la tabla, y es que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una tabla dinámica, que si lo quiero, hay varias opciones de hacerla. Una es acá en insertar, menú en la pestaña insertar, puedo aquí insertar tabla dinámica, me reconoce el rango de la misma forma que me reconoce la tabla las cosas, y acá me pregunta dónde quiero la tabla dinámica, si en una hoja nueva, o yo selecciono una ubicación en la celda. Y, por ejemplo, voy a hacerla en esta parte de aquí y voy a colocar los servicios. ¿Ya? Entonces está como la visión de una tabla dinámica donde tengo todas las columnas, van a ser campos que yo puedo posicionar en filas, en columnas, en valores o en filtro. Ahí va a depender de ustedes qué es lo que vayan proponiendo con el ordenamiento de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar datos nuevos acá? Por ejemplo, un servicio nuevo que diga hola. Y a ese servicio no me va a aparecer acá en la tabla dinámica, por más que yo le dé actualizar, por ejemplo, porque esta tabla dinámica estaba hecha a partir de un rango fijo. Entonces acá, si yo quiero hacer, por ejemplo, esto que ya está con diseño de tabla, ya tiene una tabla, este mismo menú me deja resumir toda esta información como una tabla dinámica. Me reconoce el nombre de la tabla que está por defecto o que yo lo definí si es que lo cambié, y lo puedo hacer, por ejemplo, aquí al lado para probar el punto. Y vemos en este caso que si yo pongo un servicio nuevo, una columna nueva, una fila nueva, mejor dicho, bueno, columna también sirve, se actualiza, es parte de la tabla. Entonces eso me va a permitir que yo al actualizar, sí tenga la información nueva, sin necesidad de preocuparme de si está restringido o no el rango. ¿Ya? Entonces eso es otro de los beneficios que tiene trabajar con tabla, por sobre rangos fijos, como pudieron ver en el ejemplo acá. Ya, entonces repasemos un poco la tabla. La tabla que viene aquí en el problema, tenemos información de nombre, servicio, de sexo, fecha de nacimiento, localidad, fecha de factura y un importe de factura, que va a ser como el monto, por decirlo así. Entonces vemos que el problema consiste en usar las tablas dinámicas para entregar información sobre importe por mes y servicio, segmentación de servicios por edad, por sexo, importe por localidad y las dos que restan. Entonces, antes de esto, vamos a trabajar un poco en el tema de del mes y de la edad. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá la posibilidad de poner, por ejemplo, un mes auxiliar, que va a ser mes de de la columna de fecha. La función mes me va a entregar el número del mes que se encuentra dentro de la fecha. ¿Ya? Entonces, porque acá me pedían el importe por mes y servicio. Pero personalmente a mí no me gusta mucho dejar los meses con nombre, o sea, con número, prefiero traspasarlos por nombre. Y una de las posibilidades es hacer una tabla auxiliar, donde uno coloque los números del mes y haga la equivalencia y después lo completa con un buscar B. También se puede hacer un juego ahí con con los condicionales, pero creo que es un poco más lento. Entonces yo con esto puedo hacer un buscar B del número del mes dentro de esta tabla
Y ahí obtengo entonces el nombre del mes para poder desplegarlo en la tabla dinámica y en los gráficos, lo que sea que venga. ¿Ya? Ese va a ser como el primer trabajo que se va a hacer por sobre la base que es la que está por defecto. Entonces, ahora hagamos un poquito más sobre las edades. Ya nos pedían dentro del problema una segmentación de servicios por edad. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar la edad con la fecha de nacimiento que nos están entregando. Para esto podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos hacer una resta entre la función hoy, que me va a entregar la fecha de hoy, por defecto, menos esta fecha. Y esta resta va a ser un número que por formato se mantiene en fecha, pero esto equivale a un número de días. Si yo lo dejo en general, esos son los días. Entonces, ¿qué pasa si yo hago, ahora lo divido por 365? Ahí tengo la cantidad de años que corresponden, el formato se va a seguir cambiando, y después puedo utilizar la función truncar para poder obtener la edad como corresponde. Falta un paréntesis más. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo puedo obtener la edad restando la fecha con hoy menos la fecha que me estén entregando. Lo divido en 365 para obtener un número de años, y como da decimal, para trabajar con número entero, usamos la función truncar. Y eso ya me permite tener un número más trabajable. Entonces revisamos un poco las edades. Vemos que tenemos datos desde el 26 hasta el 70. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer un gráfico de las edades, son demasiadas las entradas de información que tengo aquí. Entonces no va a quedar con un gráfico amigable o como una forma de resumir información que contribuya. Entonces para eso hay que hacer una tabla auxiliar. Y la lógica que se va a usar va a ser la misma que la que utilicé para mostrar el buscar B con la coincidencia aproximada. Entonces vamos a poner edades, por ejemplo, de 20, 30, 40 hasta 70. Y acá aquí va a ir la edad, y acá va a ir el rango de edad. Entonces tengo de 20 a 30, de 30 a 40. Se va a borrar la sugerencia. Más de 70. Entonces esto también lo voy a dejar como una tabla. Y voy a subir esto. Y entonces ahora puedo agregar una columna que sea rango de edad, en la que voy a decir buscar la edad dentro de la tabla nueva que hice recién. La segunda columna con coincidencia aproximada. ¿Ya? Esto me va a entregar el rango equivalente. Y ahora si reviso esta información, solo tengo estas entradas de datos para graficar o para analizar, y es mucho más amigable poder tener un nivel de agregación cuando hay muchas alternativas. Yo tengo aquí varias edades distintas, y conviene mucho más trabajarlo con rangos para poder hacer algunos análisis más competentes. Y entonces esto es algo típico que pasa, que uno tiene que trabajar un poco una base. Mientras más trabajo se haga al principio, más información se le va a poder sacar a cualquier base. Entonces ahora pasemos a completar un poco. Voy a cambiar este nombre. Pasemos a completar un poco los problemas que nos comentan acá. Voy a crear una hoja nueva que se va a llamar tablas. Y voy a copiar el enunciado aquí, que me piden importe por mes sin servicio. Entonces voy a ir a la base que tengo. Diseño de tabla. Yo prefiero entrar acá siempre para hacer la tabla dinámica. Y voy a hacerla en la hoja de tabla. Aquí quiero que aparezca la tabla dinámica. Entonces con esto ya tengo los campos con los campos que agregué al último. ¿Cierto?
Ahí sí. De repente hay que actualizar para que se actualicen los datos. eh, Nunca está de más. Entonces aquí, ¿qué es lo que me piden? Me piden el importe por mes y servicio. Entonces yo tengo acá mis servicios, tengo acá el mes. El orden aquí va a depender netamente de lo que ustedes definan como amigable, por decirlo así. ¿Ya? Yo prefiero, o sea, después van a ir desarrollando una preferencia de cómo desplegar la información. En este caso, por defecto me entregó la suma de valores en el campo valor, que igual reconoce los campos que son de valor y que los puede agregar o no. Los campos que son, por ejemplo, otra cosa, entrega un recuento cuando se posiciona esa columna en los campos valores. Pero hay veces en las que se mezcla eso, igual tienen que estar atentos. Me ha tocado corregir algunas cosas donde entregan una tabla con cuenta y era suma, ¿ya? Y eso se puede cambiar de la siguiente forma. Si uno hace clic en, en esta parte de acá, tenemos la opción de configuración de campo de valor. Entonces aquí me da la opción de resumir los valores como una suma, como un recuento, como un promedio, como el máximo de, mínimo de, etc. Y ahí pueden ir jugando con qué es lo que quieren mostrar. También en la segunda pestañita de acá me muestra la posibilidad de mostrar valores como. Ya si yo hago clic aquí, tengo la posibilidad, por ejemplo, de mostrar los valores como un porcentaje del total general. Entonces ahora el total se transforma en mi 100% y se va a distribuir entre todas las entradas de datos que tengo aquí cruzadas. Ahí veo que me entrega el 100%. ¿Ya? Si eso no suma tanto, no entrega tanto beneficio, puedo probar, por ejemplo, un porcentaje del total de columnas. Ahí veo que cada mes va a ser el 100%, y yo aquí puedo ir viendo cómo se va distribuyendo el importe por los servicios, de forma un poco más práctica, que en este caso cuando cuando hay mucho número encima. Por ejemplo, si yo lo dejo sin cálculo. Ya un orden de magnitud se puede entender a veces de mejor forma con porcentaje. Y también tengo la posibilidad de mostrar los valores con un porcentaje de fila. Yo creo que entre esos tres, porcentaje general, fila de columna, se tiene como una posibilidad bien o sea, bien buena de ya entender un poco más la información. Aquí es bastante homogéneo en general, así que yo no creería que es una buena forma mostrarlo así. Preferiría mostrarlo como porcentaje de las columnas, pero en este caso lo voy a dejar sin cálculo para entregar como el problema lo decía. Y a esto le puedo entregar un poquito de formato, y ya estaríamos como con el número 1 del problema. ¿Ya? Ahora me dicen segmentación de servicios por edad. Voy a ir a la tabla, voy a copiar de nuevo este enunciado, voy a ir a la base para hacer otra tabla dinámica, diseño, resumir como tabla dinámica. Es probable que sientan que avance un poco rápido ahora, pero les recomiendo que más que tratar de hacer las cosas al mismo tiempo, que vayan entendiendo, porque no es muy difícil entenderlo cuando lo están viendo. Pero la tabla dinámica tiene, o esta clase al menos, es muy fácil que yo agrego un campo, agrego algo, y no alcanzaron a ver y se perdieron. Y es mejor, por eso les recomiendo que vayan como siguiendo, después pueden ver el video si es que se quedaron muy perdidos. Entonces ahora, por ejemplo, tengo el rango de edad, que es la columna que trabajamos. Tengo también los servicios, y tengo el importe, lo voy a agregar en valores. ¿Ya? Estas celdas, cuando están así, solo con signo gato, no es un error, sino que es como que falta espacio, por decirlo así. Así que puedo corregir eso haciendo doble clic en las columnas para que se ajuste al ancho. Entonces aquí estoy viendo ya un poquito más todavía estoy cruzando información, puedo entender un poquito más de los problemas con las tablas dinámicas de forma muy fácil. Y aquí, por ejemplo, tengo, no, este mejor. Veamos qué pasa con esto. Y aquí tengo que el 100% va a ser mi total de servicio. Entonces yo cuando hago despliego la información y la muestro como un porcentaje del total de columnas, puedo ver cómo influyen en cada columna, de forma independiente, cómo influyen el rango de edad en esta. Entonces estoy viendo que, por ejemplo, en ADSL, como el principal se acumula aquí, por ejemplo, un 90% entre 30 y 70 años.
entre 20 y 30, no tengo mucho, se me queda un poco afuera, entonces ahí este tipo de cruce de información va a servir un poco para orientar las cosas las acciones que se quieran hacer. Por ejemplo, es como relativamente simple identificar dónde conviene poner los esfuerzos, poner recursos. Entonces veo que a nivel general, aquí tengo por ejemplo un promedio de 11%, y tengo un móvil que está por debajo del promedio, entonces quizás quiero elevar ese porcentaje, o quiero renunciar a ese porcentaje de negocio, por decirlo así, en móvil en esa edad, porque quizás no es tan rentable y es más rentable el servicio de fibra. Va a depender ahí de cada condición de negocio que se vaya dando. Pero eso es con lo que viene a aportar aquí las tablas dinámicas. Con las funciones que vimos, con contar puntos sí, con hacer todo eso, se puede analizar información, pero ya vemos que pasar de esta base bien completa a este cuadro de acá no tomó prácticamente nada, un par de clics y se acabó. Entonces, eso es como con lo que tienes que estar súper experto después de tener la claridad mental de dónde pueden encontrar puntos donde presionar cuando ustedes empiezan a cruzar información. Entonces, tengo fecha de nacimiento, puedo sacar un rango de edad, tengo distintos montos de importación, puedo segmentar por montos de importación y ver dónde están las mayores compras, si tiene que ver, por ejemplo, con localidad, si la variable sexo influye o no. Eso es como lo que va a ir nutriendo la capacidad de análisis que van a entregar ustedes como ingenieros, como analistas, como jefes, etc. Entonces, voy a dejar este campo de nuevo como un sin cálculo para pasar al siguiente, que es segmentación de servicios por sexo. Vamos acá. Una nueva tabla dinámica. Tengo entonces sexo aquí, y tengo servicios, y tengo importe de factura. ¿Ya? Entonces, nunca está de más revisar de repente los porcentajes para ver si algo influye o no. Tenemos que es bastante parejo, son bastante como parejas las cosas aquí. ¿Qué pasa si cambio el porcentaje a filas? Ahí se puede ver que móvil tiene como una preferencia en el servicio. Puedo también aquí ir focalizando estrategias, qué sé yo. Eso es como el ejercicio constante que ir haciendo. ¿Qué puedo hacer con la información que me está mostrando esta tabla? Porque siempre están cruzando información. Eso es como la potencia que tiene. Pueden cruzar de todo tipo, pueden crear columnas nuevas. Todo eso es como la idea de lo que hay que ir haciendo cuando tienen datos a disposición. Mientras más se analiza, más dominio hay sobre el problema. Entonces ahora el siguiente me dice importe por localidad, y me piden realizar un gráfico con la media. Así que vamos a hacer de nuevo otra tabla dinámica, donde voy a colocar localidad en filas, importe de factura, y voy a copiar estos datos acá, para poder hacer lo que me pide. Voy a colocar acá el promedio, fijo, y arrastro. Entonces, promedio. Puedo insertar un gráfico recomendado, y veo que acá, en todos los gráficos, al final es el mismo aquí, que voy a seleccionar el mismo, pero el gráfico combinado, para mostrar un poco la opción, les permite graficar dos cosas. Y en este caso, por ejemplo, tengo que el promedio se va a graficar con líneas. Yo tengo la posibilidad de seleccionar un eje secundario, si es que así lo quisiera. En este caso el gráfico cambia un poco,
si yo por ejemplo selecciono este con el gráfico secundario acá, cambia por la escala que tengo acá, pero eso se puede corregir si yo por ejemplo le doy aquí en dar formato a eje, y el máximo, coloco aquí el mismo valor, ya eso lo deja como más simple a la vista, si es que se quiere como mantener un poco de énfasis en la media. ¿Ya? O pueden no considerar el eje, eso va a depender de lo que ustedes quieran mostrar a nivel de reporte, etcétera. Entonces la idea de esto es como, siguiendo como los comentarios que le hice en la clase de gráfico, aplicarle un poquito de formato, un poquito más de ilustración de información, cambiar algunos colores. Por ejemplo, la mayoría de las veces yo prefiero cambiar aquí, seleccionar el color negro en las cosas, porque los colores que vienen no son negros, son como un tono gris. Entonces, para mí, mi regla básica es cambiar las cosas con negro al tiro, los principales valores de repente los traspaso a negrita, entonces como para ir orientando la visión de las personas que tienen que ver y analizar el gráfico. Este gráfico es bastante útil en general para mostrar un, como un orden relacional sobre la media, por decirlo así, con lo que se quiera graficar. ¿Ya? Las más características, les recomiendo a ustedes que siempre lo vayan repasando, no sé, borrar las líneas, no borrarlas, todo va a ir dependiendo de lo que ustedes quieran proponer a nivel de diseño de lo que están trabajando. Entonces ahora dice diferencias porcentuales entre las localidades. Si alguien tiene una duda, me la puede preguntar, no hay problema. La idea es que no se queden con duda en esto, porque al final tablas dinámicas es uno de los pilares con los que se tienen que ir del curso. Entonces, si más adelante no entienden de tablas dinámicas o el curso no les sirvió para eso, es algo que se puede corregir en este momento. Entonces, la idea es que me vayan preguntando, oye, no entendí, cuéntame. Eh, ¿Para cuándo vamos a agendar la prueba de Excel? Mira, tengo entendido que la próxima semana es su descanso, ¿cierto? No he visto el Sí, cronograma, es pero la semana de descanso de la próxima semana. Ya, la próxima semana, el 5 va a haber una clase de ejercicios. Les voy a preparar un ejercicio para que los revisemos algunos, el resto los pueden hacer en su tiempo. Y ese fin de semana me interesaría que mandarles la prueba, como mandársela el viernes, tipo 7 de la tarde, y darles disponible hasta el domingo para que puedan hacerla en su tiempo. Y con los ejercicios van a notar como por dónde va la cosa, por dónde va la prueba, y no, eso es como la fecha como para aprovechar un poco el tiempo, no perder la siguiente semana con la prueba. bueno, buenísimo. Gracias. Vale. Entonces, en este caso, también vamos a usar localidades e importe de factura, pero ahora vamos a cambiar esto como un porcentaje del total. ¿Ok? Entonces, esto, voy a sacar acá el promedio también, va a ser 9,9. Y ahora acá voy a hacer una resta de este valor con el promedio. Acá voy, acá, fijado. Ahí sí. Y acá voy a hacer algo que va a ser dejar los menores aquí y mayores acá. Las dos cosas en porcentaje al tiro. Un decimal más. Entonces, ya. Esto lo separo para poder graficarlo. Voy a dejar los negativos en rojo, los otros en azul. Ya. ¿Y qué pasa acá? Si yo grafico esto,
con este gráfico de columnas agrupadas me permite identificar un poquito más de la información. Antes de eso, voy a pasar aquí a seleccionar datos. Veo que aquí las etiquetas del eje horizontal están por defectos con números. Yo voy a editar esto y lo voy a completar con las localidades. Aceptar. Voy a darle formato acá, formato del eje, a las etiquetas. Y acá dice junto al eje. Yo voy a cambiar eso para poner bajo. Ahí me permite ir ordenando un poco la visión del gráfico. Y bueno, aquí puedes continuar con ejercicios de formato. Esto colocamos las etiquetas de datos. Y eso permite identificar un poco más la naturaleza del problema, dónde hay que concentrar la información, o sea, dónde hay que concentrar la atención de lo que sea recurso, capital humano, lo que sea. Entonces aquí veo dónde están las mejores localidades, dónde están las peores localidades, y esto va a formar parte de lo que se puede ir concluyendo con toda la información que hemos ido preparando hacia arriba. Y ahí se va a ir completando como el dominio del contexto. ¿Ya? Lo mismo, no sigo dando formato porque eso fue parte como de otra clase, pero eso es lo que parte de ahí en adelante hay que continuar ahí ajustando los pequeños detalles que marcan la diferencia entre el 6.9 y el 7. Y pasemos ahora a top de 20, mayores 20 facturas acumuladas. Pasamos ahora nuevamente otra tabla dinámica. Y ahora va a ser a partir del nombre y el importe de factura. Ya, veo que aquí tengo bastantes datos, tengo más de 500. Entonces ahora tengo la posibilidad aquí de filtrar. Y en filtro de valor tengo el filtro que dice 10 mejores. Este filtro 10 mejores me permite mostrar los elementos superiores o inferiores y los n cantidad de elementos. Si yo quiero 20, cambio por 20. Y como tengo solo una columna, me dice por suma de importe de factura. Si tuviera más, me aparecen más. Entonces aquí yo ya estoy mostrando el total de los top 20. Los top 20 de los importes acumulados. Y yo puedo aquí ir a datos, ordenar de mayor a menor, y ahí ya tengo como una clasificación ordenada de mayor a menor, que casi siempre se busca mayor a menor o menor a menor, o sea, o menor a mayor en los despliegues de información para mantener como las estructuras claras, quién está arriba, quién está abajo. Entonces vemos que con las tablas dinámicas es súper simple empezar a analizar información, y por lo mismo es súper relevante lo que van a proponer ustedes sobre esto. Las tablas dinámicas la puede hacer cualquier persona de que le enseñaron cómo hacer tablas dinámicas, cualquier persona, sea o no sea ingeniero, y lo que va a diferenciar la calidad del trabajo es lo que viene después, es lo que el conjunto de cosas, la propuesta que se hace de análisis de, no sé, considero, si me doy cuenta de que la variable sexo es relevante, ¿cómo voy a orientar los análisis con esta variable? Si la variable edad es relevante también, ¿cómo voy a ir orientando yo a nivel de la propuesta visual del panel, del reporte, del resumen, lo que sea, manejando las herramientas que dominan en Excel? La tabla dinámica es una herramienta, lo que van a entregar ustedes va a ser la propuesta como el valor diferenciado de su trabajo, y por lo que van a ser reconocidos como buenos analistas, ingenieros, jefes, etc. Entonces, vamos a hacer ahora otro gráfico y les voy a mostrar un ejemplo de cómo sacar información de otra tabla dinámica, cómo sacar información de una tabla dinámica. Entonces, una nueva tabla, donde voy a tener servicios, localidad, mes,
y importe. Y entonces aquí tengo algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora, porque si bien las tablas que vimos se puede ver que dejan entrever información relevante o tener claras las magnitudes de los valores, de dónde están, dónde se ubican las tendencias, o los valores principales o los menores, etcétera. Son tablas relativamente simples que tienen una columna, o sea, un campo en la fila, un campo en la columna. Pero cuando me pongo a cruzar más información, esto es un poco complejo a la vista, o sea, no tiene como la utilidad, no está a la altura de la complejidad que entrega esto. O sea, digo, yo estoy combinando aquí varias cosas, pero hoy se me perdió. Ya me apareció con localidad, ahí está localidad. Me parece raro que no apareciera. Ya. Entonces, cuando tengo esto, hay distintas formas de sacar la información a esto, que también como les mostré en la primera clase con el cuadro de mando que estaba ahí. Y por ejemplo, si yo quiero sacar un valor de aquí, si yo pongo la función, o sea, el más o el igual, me voy aquí, por ejemplo, a Andalucía, hago un clic aquí a la primera entrada, se me genera esta fórmula un poquito rara, que mientras más campos tengo, más grande es. Y en términos generales es una función súper simple que prácticamente me dice qué es lo que yo estoy sacando. Entonces me dice, tú de la posibilidad de campos que tienes, en servicios seleccionaste ADSL, en localidad seleccionaste Andalucía, y en mes seleccionaste enero. Así que yo te voy a dar el campo que tiene todas esas entradas. Aprieto Enter y me da el campo que tiene todas esas entradas. Entonces esto me da la posibilidad de que, por ejemplo, yo ya no quiero enero aquí, yo quiero febrero. Me entrega el valor que está al lado, y yo con esto me puedo ir desplazando dentro de la tabla dinámica, extrayendo la información con esta estructura. ¿Ya? Entonces los beneficios que entrega esto es, por ejemplo, nuevamente la aplicación que vimos al principio. Yo tengo esto aquí, hasta junio, entonces acá voy a colocar, acá voy a hacer una validación de datos con los meses. Y a esta celda le voy a colocar el nombre mes. Al igual que las tablas, a las celdas se le puede dar el nombre para que quede como una referencia. Y acá yo voy a decir, por ejemplo, que el mes ya no va a ser el específico febrero aquí. Esto es un valor específico. Lo voy a cambiar por un valor que va a variar, que va a ser la celda mes. ¿Ya? Ahí me parece un error porque no tengo nada, pero yo elijo aquí enero. Entonces esto me va a recibir el valor que está mes, que si yo coloco F9, viendo que la entrada es enero, voy marzo, abril, mayo, etc. Y yo con eso me puedo ir desplazando dentro de valores de la tabla dinámica. Mientras más información tenga, voy a tener toda esa información a disposición si aprendo a manejar esta estructura, la estructura de esta función, donde como ya, si esto me funcionó con el mes, me va a funcionar también con las localidades, con los servicios. Entonces eso es lo que es como el gran secreto, o como la gran utilidad que se ve en el cuadro de mando que vimos al principio. Todos los campos todas estas opciones específicas que tengo acá, las puedo transformar en opciones variables como lo tengo con la celda mes. Entonces el único requisito sería copiar los valores, hacer una validación de datos, por ejemplo, en nuestro caso, con las localidades, y dentro de esta fórmula ya no voy a poner entre comillas localidad, sino que voy a poner la celda que tiene validación de datos de las localidades. Entonces yo con eso voy a mover la celda que tiene validación y voy a manejar los campos, o sea, los valores, voy a poder obtener los valores dependiendo de lo que yo estoy diciendo que es lo que necesito. Ya, entonces eso es prácticamente, con eso uno ya está en dominio de las tablas dinámicas, de poder
sacar información, de agregar a estos campos y aún así poder desplegarlo de buena forma, porque lo que también pueden hacer es dejar un servicio, o sea, uno de estos valores fijos y dejar dos variables. Voy a dejar el mes fijo y voy a dar la posibilidad de elegir entre el servicio y Andalucía, y con eso hago un gráfico y ahí voy elaborando sobre eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase va a ser de la creación de un dashboard, donde vamos a ver, esto ya es después de lo que, después de la prueba. Entonces, si tenemos que la siguiente semana es el descanso, el 5 son los ejercicios, el fin de semana del 8 al 10 es la prueba, el 12 estaríamos viendo lo que sería crear el cuadro de mando que habíamos visto en la primera clase, y de ahí entender cómo paso de esta estructura fea, por decirlo así, de información, a poder resumir eso en un gráfico bien bonito que va a ser dinámico, que va a depender de lo que ustedes elijan desplegar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento sobre temas de tablas dinámicas, sobre este tema de la fórmula que no entendí, profe? Aquí está medio raro, lo cambié pero no me funcionó, o cualquier cosa. Nos queda un minutito. Profe, las clases, eh, ¿nos puede mandar el canal de YouTube para ver las clases? Sí, yo en el correo anterior les dejé los links. Ahora les voy a mandar, así mismo, del clase 6 en adelante los mando individual. Y ahí si ustedes hacen clic en cualquiera, los lleva al canal y como les comenté, yo solo tengo videos de esto, no tengo nada más. Así que eso, yo les dejo ahora, voy a subir la clase, se demora un poco, pero se la subo y ahí van a tener el link de esta clase a disposición para que lo repasen cuando quieran. Ah, parece que a mí no me llegó ese correo. Me llegó el de la clase de hoy, pero no. Ya, te lo mando sobre el mismo entonces, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Ya, chiquillos, eso sería todo. Nos vemos en 2 semanas. Descansen y felices fiestas. Chao. Chau, chau. Chao chicos, pásenla bien. Chao, profe. Chao.